Estás escuchando el podcast AV Comunidad. Hoy hablamos con Irene Ortega. Muy buenas, te damos la bienvenida una nueva semana más a este podcast sobre la asistencia virtual. Somos Javi Santos y Esther Morote, asistentes virtuales, y juntos hemos formado AV Comunidad, donde puedes encontrar formación, recursos, plantillas y compañía para tu negocio y emprendimiento como asistente. Y esta semana, si mi compañera Esther no está hasta arriba de curro y no puede ni liberarme un rato para grabar el podcast conmigo, tendremos por aquí a Esther. Hola, Esther. Hola. Pues no, pues efectivamente sí que está hasta arriba de curro y no ha podido venir a grabar, pero ya sabéis que a mí no me gusta grabar solo. Alguna vez lo hago cuando no tengo más remedio, pero cuando Esther me vaticina un poco que ya no va a poder venir, pues yo me busco la vida y me busco muy buena compañía, y eso es lo que he hecho hoy y he llamado a Irene Ortega. Hola, Irene, ¿qué tal? Hola Javi, encantada aquí de estar contigo. Muy bien, encantado nosotros de tenerte por aquí. Y como decía, pues eso, tengo el placer de estar con Irene, que ella es alicantina, pero que está afincada en Galicia, ¿verdad? Ujú. Es mentora de ventas y closer profesional, especializada en lo que ella llama la parte humana de las ventas. Esto aquí me gusta a mí porque, en fin, eso es... Ahora ahondaremos un poco más en eso. Y bueno, Irene ayuda a profesionales de servicio a vender con autenticidad y sin sentirse forzado ni bloquearse a la hora de hablar de precios, ¿no? Que esto es algo que a muchos asistentes virtuales experimentamos a diario. Y bueno, tiene años de experiencia y ha formado en ventas y ha cerrado también ventas para otros negocios. Y Irene pues combina estrategia, mentalidad y práctica real para que sus clientes aprendan a vender desde su esencia y aumenten su porcentaje de cierre, nada más y nada menos, ¿no? Y en esta conversación, pues lo que vamos a explorar es cómo superar un poco esas creencias limitantes sobre la venta que nos impiden hacer nuestro negocio muchas veces, y que esperemos que de aquí salgamos con un camino un poquito más claro. Irene, ¿te parece buen plan o qué? Me parece buen plan, además es lo que más me gusta. Yo siempre digo, yo lo de que aumenten el cierre o la venta es una consecuencia. Al final se trata de trabajar la seguridad, de trabajar todas las mierdecillas que arrastramos a nivel personal, que luego cuando estás emprendiendo y toca vender, entonces salen todas. Totalmente. Y me parece un enfoque muy interesante esto de eso, que una cosa es consecuencia de la otra, ¿no? Eso es algo que a mí también hablo ya un poco de la experiencia personal, ¿no? De cuando tenemos que hacer ciertas cosas o tenemos que cumplir con cosas y es como, hostia, no estoy consiguiendo, hostia, y estamos como muy centrados en ese resultado. Y Mm. muchas veces es decir, no, me voy a centrar más en el proceso, en lo que estoy haciendo, en cómo lo estoy haciendo. Y lo otro va a llegar de manera natural. Al final, cuando lo practique muchas veces, cuando mejore y tal, al final el resultado va a llegar solo, entre comillas, solo, ¿no? Pero bueno, me parece un enfoque como de quitarnos un poco de presión, ¿no? Sí, es parte del proceso, como decía Javi. No es fácil desapegarse de la venta o desapegarse del resultado, pero cambia mucho la perspectiva. Como Total, siempre digo, desde dónde lo estás haciendo. claro, claro, total. Oye, Irene, y bueno, aunque yo te he presentado un poco, cuéntanos, ¿tú de dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pues mira, hablando de seguridad, yo vengo de haber estudiado administración de empresas, ¿vale? Y no era lo mío. Simplemente yo fui una persona, bueno, cómoda por tema de notas. Yo no era una persona de sobresalientes, pero bueno, llegué allí y para mí los ordenadores, a diferencia de las asistentes virtuales, son un medio para mí. A mí me gustan más las personas, aunque seguro que a ellas y a ellos también les gustan las personas. Y bueno, aparecieron mis mentores y yo ya le estaba dando vueltas a habrá algo más. No quiero que esta sea mi vida, que habrá gente que le encantará. Y bueno, me formé como closer de ventas en el año de la pandemia. Acabé la formación y a los 3 meses estaba trabajando. Y me di cuenta ya desde el principio que de todos los que nos formábamos, no todos trabajaban. De la importancia de la mentalidad, de la importancia de la seguridad, de la importancia de trabajar también con quien te rodeas, ¿no? Por eso Claro, también es bueno seguir aprendiendo y estando con gente que te ayuda en el proceso. Y nada, como también soy muy ambiciosa,
y me gusta seguir creciendo tanto emocionalmente como personalmente, como a nivel de dinero también, porque te da libertad, pues dije, oye, voy a también a mentorizar y ahí lo fui combinando. Llevo 5 años como closer, este año ya lo suelto esa patita, que también me da un poco de vértigo, pero bueno, ya llevo un tiempo con lo de mentora y a nivel emocional me renta más y a nivel también económico. Y en el camino pues han habido muchos aprendizajes, muchos noes, evidentemente, muchas horas de práctica, muchas horas de hablar conmigo misma, de tener un diálogo interno a mejorar y, como yo les digo a mis alumnas, de convertirme en mi mejor amiga porque al final el emprendimiento, aunque cada día estamos mejor rodeados, aunque tienes, bueno, personas ahí, también tiene esa parte solitaria de que el jefe no va a venir a decirte, oye, lo que tienes que hacer. Mm. Y reforzar esa seguridad en mí misma para seguir ayudando a mujeres a venderse o, bueno, a tener más seguridad y confianza y que sea una parte de su vida y como consecuencia venderse. Me especialicé en el sector del desarrollo personal porque es lo que más me gustaba, Ujú. después de haber probado muchas cosas de otros sectores y a lo largo de todo este proceso, pues estuve colaborando con empresas referentes del sector, aprendiendo y ahora mentorizando a profesionales que quieren vender sus servicios. Muy bien. Y en cuanto a tu historia, Irene, cuéntanos, ¿cuál es la, no sé, o la venta más importante o la más curiosa o algo así que hayas tenido a lo largo de tu experiencia? O algo que tú digas, "Oye, mira, esto que me pasó, esto que tuve que vender, esta historia que yo no tenía ni idea de cómo iba". Pues la venta más importante siempre digo que es a nosotros mismos, ¿vale? Sí, Eso como, es verdad. como algo para reforzar. Y luego, para mí, la más graciosa, por decirlo de alguna manera, yo conocí a Anso Bells, que encima es gallego, me había llamado la atención y yo quería vender para él. Y bueno, pues por esto de que empiezas a preguntar, me enteré que un compañero llevaba el equipo y me puse en contacto con él, tuvimos una reunión, me dio la oportunidad y al final este compañero se ha convertido en uno de mis amigos. Entonces, como la vida nos lleva al final todo es más que venta, es crear relaciones. Y una vez más, yo veo aquí mi frase favorita de si haces cosas, pasan cosas. Correcto. Entonces, eso, tú tuviste la valentía de contactar, o sea, tú primero tuviste un objetivo claro de decir quiero trabajar para esta persona, te buscaste la vida de a ver quién está a su alrededor, descubriste que tenías un punto en común, cosa que muchas veces creemos que es eso, ¿no? Yo quiero trabajar para no sé quién, claro, ¿cómo me va a contratar a mí fulanito? Bueno, es que a lo mejor te pones a preguntar, a investigar y conoces a alguien que ya trabaja con esa persona, ¿no? Y entonces, pues tú, eso, decidiste dar el paso, moverte, tirar de esa caña que habías tirado por ahí y al final salió la cosa bien y mira, a día de hoy pues tienes una experiencia de haber trabajado con esa persona, tienes un nuevo amigo por haberte relacionado con esa persona que tenías en común y joder, pues un montón de cosas buenas. Si es que al final, y si no hubiera Sí, salido nada de eso, al final tendrías una experiencia más y ya está. Así sí, que, sí. bueno, Yo, si una palabra me puede representar, es buscavidas, ¿eh? qué bueno, qué bueno. Pues entonces mi Creo que es equipo parte. siempre, mi equipo, ¿eh? Oye, y respecto al tema de las creencias limitantes y tal, ¿no? Que ahora ahondaremos un poco más en eso, pero ¿cuál es una de las creencias limitantes que tú tuviste que superar tú mismo, ¿no? Antes de dedicarte a esto. Sobre todo el exponerme. Yo soy una persona muy extrovertida, ¿vale? Pero recuerdo que la primera vez que mandé un vídeo para contactar con un referente del sector, lo grabé 20 veces. Ahí la extrovertida se fue. Claro, Entonces, bueno, creencias de, oye, ¿qué van a pensar de mí? Y también me abrumaba mucho cuando empecé el yo no conozco a nadie. Y al final son creencias que te las crees y te paralizan o vas buscándote la vida y viendo de trabajar, de cambiar esa forma de cómo te relacionas con tu mentalidad para llegar a personas. O, y si no va a ser suficiente lo que he hecho o no tengo experiencia, ¿no? Que son parte del proceso. Yo no sé vender, no lo tuve porque al final me formé en eso, pero sobre todo eran inseguridades conmigo mismo. mm, claro. Es que cada vez lo veo más, ¿no? Que la gente que os dedicáis a las ventas o a formación en venta y tal,
tenéis mucha pata de, hay que trabajarse mucho a nivel interno y de eso, ¿no? Aprendizaje de auto, no me sale la palabra que has dicho antes, desarrollo personal, Personal. y es que está muy relacionado, que creemos que vender es una cosa y meditar es otra, ¿no? Es solo un ejemplo, ¿no? Es una tontería, pero al final el desarrollo personal está muy relacionado con la venta también, sí, sí, total. Sí, es encontrar herramientas que te ayuden a sentirte mejor contigo misma o contigo mismo para que luego cuando te enfrentes, entre comillas, a algo que te abruma, no pueda contigo. O Claro, que un cliente potencial dude de ti y eso no haga que tu seguridad caiga, sino que sepas valorarte también más allá de lo que producimos, que últimamente estamos en la era de solo me valoro, y esa es otra pata, ¿no? Del merecimiento, solo me valoro cuando hago las cosas bien y es, bueno, erróneo, ¿no? total, total, claro que sí. Oye, cuando trabajas con profesionales que venden servicios, por Ujú. ejemplo, o sea, te digo esta vía porque nosotros los asistentes virtuales es básicamente lo que vendemos, ¿no? ¿Cuáles crees que son los errores más comunes que cometen estos profesionales? ¿En qué sentido? Bueno, no sé, a la hora de vender su servicio, ¿de Vale, qué error cometemos los asistentes virtuales o los que vendemos vale. servicios en general? Pues es la pescadilla que se muerde la cola y me hace gracia porque es en plan, como se tiene miedo a la venta, se va directo a la venta y ya la has cagado. Con Ajá, perdón, ¿vale? Me llegaron eh, como 5 personas en Instagram que me contactaban y me daban en plan, te puedo ayudar directamente como me estaban vendiendo su libro. Y no se trata de eso, se trata de, oye, voy a investigar realmente si eres la persona o mi cliente potencial y luego ya veré si te puedo ayudar o no. Entonces, muchas veces por el miedo a la venta, vendemos rápido. Ese es uno de los errores. Y otro de los errores es hablar mucho de, oye, pues concretamente lo voy a llevar a los asistentes virtuales, vender horas en vez de vender la transformación que va a llegar a conseguir tu cliente. mm, Que al final es una parte importante lo de las horas, porque, oye, tenemos que cuadrar, ¿no? ¿Hasta qué punto me vas a ayudar? Pero diría que eso hay que dejarlo en un segundo plano. Al final, oye, vais a darle libertad a la persona, paz mental, va a tener una persona en el equipo, ir más allá de las características. claro. De hecho, la siguiente pregunta que te iba a hacer probablemente esté relacionada con esto, que te iba a decir, ¿cómo puede dentro de los asistentes virtuales, las asistentes virtuales, tenemos un mercado, no te voy a decir que esté hipersaturado, pero bueno, hay muchas personas ofreciendo el servicio parecido entre nosotros. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarnos entre nosotros? Pues mira, primero voy a tirar para casa, aprender a vender, Mm, ¿vale? Porque mis alumnas lo detectan sobre todo cuando van a comprar, que la gente no sabe vender. Entonces, cuando tú ya aprendes a vender, conectas con la persona. Al conectar con la persona, ya se va a transmitir una conexión diferente y eso va a llamar la atención. Por otro lado, el diferenciarse. ¿Qué hacen diferente que otra persona no lo hace? Y a lo mejor puede ser algo que les haga de forma natural, que normalmente suele ser lo que más hace que nos diferenciemos y no le damos ese valor. claro. O presentarnos de una forma diferente. Si a lo mejor todo el mundo manda un vídeo, pues mandar un audio o hacer algo que rompa el patrón de lo que está haciendo el resto de las personas. Mm. Esa es muy buena. Y es verdad que lo que tú dices, ¿no? Muchas veces justo lo que nos diferencia es lo que nosotros tenemos de manera natural y no vemos o nos es más difícil valorar porque es como, bueno, es que esto es así, todo el mundo lo tiene. No, no, perdona, analízate bien porque no todo el mundo lo tiene y eso es lo que a ti te hace diferente y muchas veces ahí es donde tenemos que hacernos fuertes, ¿verdad? Sí. Y una última cosa añadiría, el que confíen en ellas mismas, porque Claro, habrá muchos asistentes virtuales, el mercado estará saturado entre comillas, pero no todas tienen la consistencia, la persistencia y el ser un salvavidas de decir, oye, o un buscapitas, perdón, de decir, oye, voy a tirar para adelante y hacer esto mi negocio, ¿no? claro. Antes nos has comentado que, porque nosotros muchas veces tenemos
la, el dilema, ¿no? O la Ujú. conversación interna de lo que tú has dicho, de vender horas o vender una tarifa, un paquete de servicio, que ya es una mejora, pero después a la hora de comunicarlo es importante lo que tú has dicho, que muchas veces no tenemos que centrarnos tanto en ese número de horas o en ese paquete de servicios, sino en comunicar la transformación, ¿no? Y el cambio que va a recibir la otra persona. Totalmente. Mira, una de mis alumnas que es fotógrafa, mentora de fotógrafos y también implementadora, perdón, digital, algo así como también un asistente virtual, ella también lo tenía como por horas, pero a la hora de venderlo no lo vendimos por horas. Estuvimos practicando para que se enfocara en, oye, ¿qué necesita tu cliente? Ese concreto, porque no todos van a necesitar lo mismo, ¿vale? Y a partir de ahí, oye, ¿qué transformación le puedes dar tú? ¿Cómo le va a cambiar la vida al tenerte ahí? Mm, Porque si no, al final, si te vendes por horas, te van a valorar por horas, claro. no por lo que le estás dando. Entonces luego vas a tener, a la hora de subir precios, si quieres subir precios, te va a dar mucho más vértigo porque vas a decir, uff, esto por hora, ¿quién me lo va a pagar? Claro. De hecho, si tú has vendido por horas, ¿no? Cuando después estás dando, a mí me ha pasado, ¿no? Que cuando después otra cosa o un proyecto grande o lo que sea, y alguien te dice, joder, es que te estoy pagando un precio hora como si estuviera contratando a un ingeniero aeroespacial. Claro, por eso es importante salirnos de ese debate de precio Ujú. hora y no, yo te estoy aportando todo este beneficio, todo este valor y ya está. Y después ya, encima, si a nivel interno nosotros somos capaces de optimizarnos y de dedicarle menos horas y dar ese mismo servicio, ese mismo resultado, pues mejor para nosotros, claro. Porque si no, estamos en la paradoja esa que siempre decimos, ¿no? Que cada vez somos más buenos, cada vez somos más rápidos y entonces cobramos menos, porque como estamos cobrando por hora, pues entonces nos estamos echando tierra en nuestros tejados y eso nos lleva a, ¿qué? A querer engañar al cliente, decir voy a echarle más horas cuando en realidad no lo necesito, con lo cual no tiene ningún sentido, ¿vale? Así que, bueno. Y oye, Irene, cuando lo hemos dicho ya antes, ¿no? Que uno de los principales puntos a los que tenemos miedo cuando nos enfrentamos a un proceso de venta, cuando nosotros queremos vender algo, es la hora de hablar del precio. Muchas veces nos tiemblan las rodillas, nos ponemos muy nerviosos bueno, ¿cómo podemos mejorar un poquito o superar ese miedo a la hora de hablar de nuestros precios? ¿Vale? A ver, aquí hay dos partes. La parte más de estructura en cuanto estás haciendo la venta, que yo siempre digo, oye, hacer un silencio. Y si te cuesta, igualmente hazlo. Yo les digo contar entre 3 y 5 Mississippis y dejar a la otra persona que reflexione. Porque muchas veces son las expectativas que tú tienes en tu cabeza o incluso las objeciones que no solo están en tu cliente, es decir, esas excusas que te puede decir, sino que muchas veces están en nuestra propia cabeza. Entonces, por una parte ese silencio y por otra parte, pues eso, trabajar a nivel interno. Oye, ¿qué te estás diciendo? ¿Qué representa para ti ese precio? ¿Estás conforme a lo que estás haciendo? ¿Te crees merecedora de ese precio, no? Ajustalo, que te pique un poco también para que haya esa motivación. Trabaja también la seguridad. Evidentemente, cuanto más lo digas, incluso lo pueden practicar entre ellas o en el espejo y escucharse a ver qué sienten. Es un proceso y hacer lo que yo llamo una reprogramación de creencias. Si ese miedo, perdón, si ese precio te da miedo, en realidad no es el número. ¿Qué representa para ti? Vamos Ujú, a bajarlo a tierra. Y si te está dando miedo porque a lo mejor en algún momento de tu vida te dijeron que no valías o no te sientes capaz de porque tienes poca experiencia. Pero si la mayoría o algunas son madres, saben que la experiencia no lo es todo. Al final, cuando eres madre, no vienes con un libro debajo y los niños están felices, están contentos, pues con tu cliente te puede pasar lo mismo, ¿no? claro. Entonces, son muchas patas a trabajar, pero sobre todo es trabajar la parte interna relacionada con el precio, porque es la relación también que tenemos con el dinero, sobre todo en España, por un tema sociocultural. Creo que es necesario trabajarla. No todo el mundo la tiene, pero si no también te vendrá por un síndrome de la impostora, un miedo al rechazo. Así que
En resumen, si se quedan con algo, trabajar su parte interna. Que al final es lo que hablábamos antes, ¿no? Es trabajar la mentalidad. eh, Siempre. claro, Sí, sí. no es solo ya la técnica de venta, el cómo digo esto y cómo armo mi No, propuesta, no sé qué, al final es eso, es ir un paso más allá y trabajar la mentalidad, desarrollo personal y eso nos llevará a hacer las cosas mejor a la hora de vender, ¿no? sí, sí. Total. Yo con las alumnas es lo que más trabajo, la parte de mentalidad. Luego ya trabajamos la estructura y en la estructura también salen cosas y seguimos dándole, bueno, otra perspectiva a ese trabajo que ya se ha hecho. Pero es la base. Porque si no tienes trabajada bien la base, cuando llegue ese tema de decir el precio, como me dicen algunos, es que algunas me hago caquita encima. Total. Además, cuando encuentras ese punto y consigues vender eso, desde la autenticidad, la cosa cambia muchísimo, ¿verdad? Y qué diferencias crees tú que hay entre eso, vender de una forma auténtica o vender de una forma un poco más agresiva y forzada con la que no estamos cómodos? La diferencia es que lo vas a disfrutar y lo vas a hacer. Algunas de mis alumnas me llegaban, o me llegan algunas, diciendo que sienten pereza con la venta. Y no es pereza, es que no están a gusto haciendo una venta agresiva. Ahora incluso me ha entrado en la mentoría un chico. Es en plan, estamos cansados de que nos vendan como el típico vendedor de hace 20 años o 10 años. Y ahora lo que queremos es conectar con la persona para ayudarla. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si a ti te dicen que hagas una cosa y va contra tus valores, no vas a ir a gusto, no lo vas a hacer. Totalmente. Entonces, yo siempre lo digo y lo vendo, haz la venta tuya. Yo te voy a enseñar a hacerlo, pero vamos a adaptarlo. Justamente la semana pasada tuve una sesión con una de las alumnas y me decía, Irene, yo esto no lo veo. Y digo, bueno, vamos a adaptarlo. Quiero que lo hagas, pero que lo hagas tuyo. Porque si yo, Javi, te digo que hagas una cosa, a lo mejor te sale en el momento que lo estás practicando conmigo, en esa sesión, pero cuando llegue tu cliente te vas a sentir mal contigo mismo. Entonces no te va a salir. Entonces se trata de que estés a gusto con el proceso, que al final la venta es una consecuencia, es lo que hemos hablado. Se trata de descubrir esa necesidad que tiene tu cliente, que quiere conseguir y hacer un match, porque no se trata solo de venderte tú, sino de que la otra persona, a no ser que cualquier cliente te venga bien, pero entiendo que no, que también el cliente, bueno, tenga ciertos, ciertos aspectos que te cuadren para hacer ese match. Claro. Justo esa situación que has descrito me siento muy, muy identificado porque eso, yo siempre he rechazado mucho la parte de venta, ¿no? De ese vendedor agresivo y de venga y insiste y no, y en plan que me dejen paro. Y yo siempre he dicho, joder, si a mí no me gusta recibir ese tipo de venta, no quiero convertirme yo en esa persona, ¿no? Y entonces siempre como que lo he rechazado mucho. Y ahora desde hace un tiempo, pues eso me da cuenta oye, que es que no hay que hacerlo así. O por lo menos no si yo no siento que así vaya a estar a gusto, ¿no? Y entonces, pues eso, tiro más por la conexión con la persona. Al final, a mí me encanta conocer los proyectos de otra gente que están haciendo, no sé qué. Y si de ahí deriva la cosa en que te puedo ayudar, y que puedo, pues perfecto, ¿no? Pero estoy dirigiendo las conversaciones más hacia eso, ¿no? Hacia ahí, qué tal, qué estás haciendo, qué te estás moviendo, cómo lo estás haciendo, a lo mejor te puedo ayudar con esto. Y si no, pues me encanta conocer tu historia, pero eso me ha hecho reconciliarme un poco, aún así cuesta, pero estamos en ello. Es importante. Sí, sí. Oye, otro punto súper importante que la gente le tiene mucho miedo, ¿no? A la hora de vender algo es cuando, a las objeciones, cuando yo es que yo le voy a vender no sé qué y ahora me va a decir esto otro y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿cuáles cree que son las objeciones más frecuentes a las que nos podemos enfrentar profesionales de servicio y cómo las podemos manejar? Vale, las objeciones más frecuentes suelen ser el tema del precio, ¿vale? Que puede ser porque no sea tu cliente ideal, ¿vale? O porque no hayas explicado bien, más que explicado, comunicado bien el valor de tu servicio, lo que decíamos, el tema de la transformación, ¿vale? Entonces yo muchas veces lo que hago es no digas lo que puedes aportar, sino pregúntale a tu clienta ideal o a tu cliente ideal si va con él.
¿vale? No es lo mismo decirle, oye, Javi, que te voy a dar 5 horas a la semana, que decirte, oye, Javi, ¿te parece interesante que puedas tener 5 horas a la semana? Y te va a decir sí, que es lo que llamamos los pequeños microcierres, que trabajaremos en la masterclass, ¿no? Como me decías. Entonces es importante cambiar esa perspectiva, ¿vale? Me repito, que en la repetición dicen que está lo bueno. Trabajar también la parte interna de nuestras objeciones, ¿vale? ¿Qué te estás diciendo a ti misma? Porque muchas veces las objeciones las generamos nosotros o nosotras y nos anticipamos. Oye, ten ese diálogo interno contigo misma, ¿vale? Y prepárate. Yo siempre digo, es mejor prepararnos que preocuparnos. Entonces vamos a preparar y anticiparnos a esas objeciones. Que a lo mejor te sale la objeción de que lo tiene que pensar. Bueno, pues prepárate a ver qué tiene que pensar y adelántate a la pregunta incluso. O si tiene un socio que a lo mejor puede pasar, oye, pues antes de llegar al final de la llamada, adelántate y pregúntale, oye, ¿esta decisión es tuya o la tienes que consultar con alguien? Socio, pareja, lo que sea, ¿vale? La que más últimamente me comentan que llega a pasar es el tengo que pensar. Y ahí yo soy partidaria de no presionar, ¿vale? Cada día es más importante dar ese espacio porque venimos también de cada día formarnos más. Entonces antes yo creo que era más común una compra inmediata y ahora ya no, porque también tenemos que ganarnos la confianza de la persona con la que estamos hablando, porque a lo mejor ha tenido una mala experiencia o simplemente es más analítico y necesita bajar las cosas a tierra. Claro. Me encanta que digas esto porque es una cosa que yo siento y que digo mucho cuando eso, alguien me está vendiendo lo que sea, no sé qué, y, oye, realmente necesito pensarlo, no quiero decidirlo ahora aquí sobre la marcha con la presión. Y mucha gente que habla de ventas, formadores de ventas y tal, es como, no, entonces tú le preguntas y no le dejes irse de la llamada sin decir, bueno, vamos a ver, ¿quiere dejar a la gente en paz, por favor? Que hay gente, pues yo me siento identificado, necesito pausarlo, reposarlo y pensarlo, ¿no? Es verdad que eso no quita a que digamos, vale, pues piénsatelo y ya está, y nunca más No, volvamos a hacer exacto. nada. Vale, Se efectivamente hay que trata, hacer más cosas. sí, se trata también de sacar ese liderazgo. No se trata solo de hacer una conexión en plan colegas, no. Se trata de sacar ese liderazgo desde esos valores que decíamos. Entonces, yo sí que recomiendo preguntar, oye, ¿qué tienes que pensar? Porque a lo mejor le ayuda tener un PDF de servicio, le Claro, ayuda a tener más testimonios o a lo mejor te saca el dinero, el tema del dinero sobre la mesa y es otra gestión a trabajar, claro, ¿vale? Que lo tiene que pensar porque necesita pensarlo, porque te ha dicho que se va el fin de semana y quiere ver todo lo que le has explicado. Vale, pues cuadra con esa persona cuánto tiempo necesita pensarlo. A lo mejor hay personas que necesitan 3 días y otro una semana. Y luego, si en ese día no te contesta, tocará hacer el seguimiento, el buen seguimiento, que claro. también existe el mal seguimiento, igual que Otro la melón, venta. otro melón. Otro melón. Sí, sí, no, efectivamente es lo que he dicho. Creo que cuando una persona dice que necesita pensarlo, eso no significa que lo dejemos morir ahí, por Eso supuesto, ¿no? es. Pero eso, joder, vamos a dejarle que lo piense, ¿no? Porque muchas veces después, además, nos encontramos en la situación de que clientes descontentos, o yo mismo, ¿no? Lo aplico a mi propia, pues yo qué sé, a lo mejor me he metido en esta formación y, joder, ahora estoy aquí metido y me estoy dando cuenta que no era lo que yo quería y en un momento dado me vi, entre comillas, forzado o presionado a comprarla, me dejé llevar y ahora me di cuenta que no, eso hace que el resultado sea malo, que mi sensación con esa persona, con esa formación o con ese servicio sea malo, entonces al final tampoco nos está aportando nada. Entonces, eso, joder, vamos a dejar a la gente un poco en paz, tranquilo. Pero con liderazgo. Se Sí, trata también de guiar esa conversación. Es eso sí es muy importante. importante. Y otro matiz muy importante que has dejado caer antes, y es que realmente tenemos que hablar con los que son nuestros clientes ideales y con nuestros clientes potenciales, y entre comillas, no deberíamos perder el tiempo con gente que ya sabemos de por sí que no lo son, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo podemos identificar a estos clientes potenciales con los que sí realmente merece la pena dedicarles tiempo y hacer una propuesta y todo eso?
A ver, no hay fórmula mágica, esto también es parte del proceso, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo os cuento cómo lo hago y que lo adapten y cómo lo hago con mis alumnas. Al final es cualificar. ¿Qué es cualificar? Es decir, yo necesito que mis clientes cumplan ciertas cosas, que se comprometan, que normalmente se suelen comprometer, tanto a nivel tiempo, inversión, ¿vale? Y que se dejen guiar. Entonces, yo ya en mi formulario para agendar llamadas, ya tengo ciertas preguntas donde pregunto eso, ¿vale? Entonces, si no cumplen con ciertas respuestas, yo ya me pongo en contacto con la persona. Me pasó hace 2 semanas una persona que el tema de la inversión me la había puesto muy por debajo de lo que son mis servicios. Yo ya lo tengo puesto así, a posta. Entonces, puede ser que sea algo mensual o anual el presupuesto que tenía. Entonces, como en ventas nunca suponemos, yo le pregunté, oye, esto es un tema, un presupuesto mensual, es un presupuesto total, y ya me dijo, no, es un presupuesto total. Cancelé la llamada. Con todo el respeto, oye, al final valoró su tiempo y el mío, se lo dije, y la persona lo recibió de maravilla. Al final es cuando tú conoces tus límites, que es algo que también trabajo con las alumnas, es mucho más fácil que cuando tú conoces tus límites, esas banderas rojas las traslades a los clientes, sea un cliente potencial o para cancelar. Claro. Y desde el respeto y dejando las cosas claras, ese cliente te puede volver en algún momento. Pero sobre todo tener en cuenta oye, ¿qué necesitas tú? ¿Qué bandera verde necesitas tú para que esa persona sea tu cliente? ¿Vale? Y sobre todo es mucho más fácil cuando tú tienes una conversación. Ya con el tiempo y con el aprendizaje y con la práctica vas viendo, oye, pues qué persona si empieza a preguntarte a lo mejor mucho por el precio, ya sabes que va a ir con el tema del precio. Pues a lo mejor esta persona dejarle claro, oye, si esto va a ser constante, lo mismo no podemos trabajar juntas. Si ya en la llamada ves que te está poniendo muchas pegas a la hora de trabajar juntas, a lo mejor luego te va a poner muchas pegas y te va a exigir mucho. Entonces, también se trata de observar y hacer una escucha activa de lo que te están pidiendo, preguntando y contando en esa conversación. Mm. Y eso además, aunque tú te puedes formar, por supuesto, y puedes prepararte, al final aquí la experiencia es un grado, como casi Sí, siempre, y al final aprendes a identificar cosas conforme ya te has comido algún que otro marrón y, hostia, este va por el mismo camino que fulanito que ya me dio problemas con esto. Pues entonces ya sí, como que las famosas banderas rojas que muchas veces nosotros hablamos dentro de la comunidad, ¿no? Y que al principio es como, ah, bueno, pues ya está, me ha dicho que no lo tiene muy claro, pero que puede ayudar, venga, pues, y después te das cuenta que, espera, que esto después se convierte en un problema, ¿vale? sí, sí. Cuanto antes las identifiquen, mejor. Claro, total, total. Oye, Irene, hemos dicho antes y ahora lo voy a contar un poco más, y es que vas a estar dentro de la comunidad, vamos a hacer una masterclass en la que hablaremos un poco sobre la estructura de la llamada de venta, de la sesión de venta esta que tenemos con nuestro potencial cliente, de cómo hacerlo bien y cómo, en fin, las fases que tienes que tener, todo eso, pero a modo de spoiler, pinceladita, cuéntanos un poco cuál es la estructura que tú recomiendas, sin darnos los detalles, porque los detalles los vamos a ver dentro de la comunidad. Y ya sabéis, si queréis escucharlo todo, pues os apuntáis en avcomunidad.com, ¿vale? Cuéntanos, Irene, te dice, decía Esther, mira, la he hecho de menos, se me ha venido a la... Te invocamos, Esther. ¿Cuál crees que es un poco esa estructura de una llamada de venta? Lo más importante al principio es conectar y nos sale natural. Incluso lo hemos hecho tú y yo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Siempre conectar con la persona que tenemos al otro lado. Hay veces que me dicen, Irene, no me sale de forma natural al principio. Vale, pues la conexión también se puede hacer con una escucha activa a lo largo de la conversación, ¿vale? Luego asentar las bases, es decir, voy a contarte lo que va a pasar. Tú lo has hecho conmigo, oye, vamos a hacer esta parte, tal, y así ya la otra persona también tiene tranquilidad. Luego lo que hacemos es la parte de el diagnóstico. Oye, vamos a hacerle preguntas para descubrir qué necesidad tiene, qué ha hecho hasta ahora, qué le duele, cómo le está afectando en su día a día, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Esta es la parte que más cuesta, porque normalmente decimos, no, como lleva un negocio, no le pregunto por su vida personal, porque es muy
normalmente no cuesta porque es como, uff, me estoy metiendo en... Y la gente como que da 2 o 3 pasitos hacia atrás. Y es el momento perfecto para preguntar, porque a día de hoy que vamos tan rápidos, cuando una persona se detiene en ese tiempo para preguntarte cómo estás, cómo te afecta tu vida, ahí ya surge bastante magia. Yo lo dejo ahí. Pero es un proceso de exploración que a todas mis alumnas les cuesta muchísimo. Mm. Porque es en plan, ¿cómo voy a hacer yo esto? Luego la siguiente parte de ese diagnóstico sería saber qué objetivos tiene la persona, ¿vale? Y después de tener claro esta parte, ya nos vamos a la parte de la venta. Es que fijaros qué diferencia, ¿no? Vamos a afrontar una llamada de venta. Y mucha gente hubiera dicho, hola, ¿qué tal? Soy tal y vengo a venderte esto, yo hago esto, yo hago lo otro, soy el mejor haciendo esto, porque mira, porque he trabajado no sé qué. Y, y aquí lo que nos propone Irene es, no, no, no. Primero habla con la persona, conecta con ella, entérate de cómo está, de qué le afecta, de qué tal, qué necesita, porque a lo mejor ahí nos damos cuenta de, pues mira, pues yo no soy la persona, pues ya está. Exacto, Y solo después de todo eso, cuando ya llevamos un ratazo allí hablando y da igual, es cuando, bueno, pues venga, ahora vamos a empezar con la parte de venta, ¿no? Y es lo que tú has dicho justo al principio, que muchas veces cuando no nos gusta la venta, cuando tenemos miedo, vamos directamente a esa parte final, nos saltamos todos los previos y claro, la cosa pues no funciona porque no has conectado con la persona, no la conoces, no. Y entonces, claro, es que siempre me dicen que no, claro, si es que eres un vendedor de enciclopedia, déjame en paz. exacto. Claro, claro. Al final Muy se bien. trata de lo que hemos dicho, de hacer conexiones. Claro, total. Oye, y la última ya, y te dejo en paz para que sigas con tu día y tus cositas. ¿Qué métricas o indicadores crees que debemos tener en cuenta las asistentes virtuales a la hora de mejorar nuestra tasa de cierre o el éxito de estas reuniones de ventas que tengamos? ¿Te refieres a KPIs en plan Sí, o qué, métricas de llamadas de ventas sí, y o qué demás? punto debemos mejorar o cómo podemos identificar, oye, ha fallado por esta parte, entonces voy a mejorar esta parte o esa parte de conexión o esa parte del cierre o no he sabido rebatir las objeciones o eso, Vale. o qué punto de métrica decir, oye, pues si haces 10 llamadas y no has cerrado ninguna, evidentemente ahí te lo digo hasta yo, no es que seas experto de que tienes un problema, ¿no? Pero oye, no sé, cerrar 3 está muy bien, es normal, no sé, cuéntame un poco. A ver, por un lado, vamos a empezar por la parte que has dicho, Venga. ¿vale? Yo siempre recomiendo grabar las llamadas, Ajá. porque ahí vas a hacer un buen análisis. Y el análisis va a consistir en lo que hemos dicho en esta parte de ver qué tal se te ha dado todo este proceso, ¿vale? Siempre les digo a mis alumnas, oye, tener este checklist y vais tachando si lo habéis hecho bien o no. Ya no tanto como un checklist, sino para hacer tu análisis tú. Oye, ¿cómo te has sentido también al hacer esta parte? ¿Crees que has profundizado, no? A lo mejor ha sido muy deprisa a la hora de la venta, ¿vale? Eso por una parte. Y luego el tema del cierre depende, pero sí, como tú dices, si de 10 no cierras ninguna, ahí hay que ver qué está pasando, formarse, mentorizarse o hacer las cosas de forma diferente. 2, 3, yo creo que está bien, pero depende. No Claro, me gusta, soy una persona que no me gusta, que hay que mirar los números, ¿vale? Y evidentemente mis alumnas siempre mejoran cierre, me van comunicando y demás, pero también hay que ir más allá. No todos son números. Detrás de esos números hay, pues eso, lo que hemos dicho, ese trabajo de desarrollo personal. También depende de a quién te dirijas, cuánto hagas lo de, oye, voy a moverme y hablar con estas personas. Cuanta más práctica, también mejor va a ser el resultado. claro, Haciendo una práctica coherente, liderando la llamada, ayudando a la persona. Si siempre haces la venta que hemos dicho de voy a venderte y ya está, ahí no. claro. Pues nada, ya sabéis, si queréis ahondar un poquito más en la estructura de la llamada de venta, en cómo liderarla, que es algo en lo que creo que Irene va a hacer mucho hincapié en la masterclass que va a dar dentro de la comunidad, ¿vale? Que será este jueves 28 de mayo de 2026, pues no sé cuándo estás escuchando esto, y a lo mejor ya llega tarde, pero nunca es tarde. ¿Por qué? Porque las masterclass se graban y se quedan dentro de la comunidad. Así que si estás escuchando esto en el 2027, también estás a tiempo de entrar y escuchar lo que Irene nos va a contar en esa masterclass, ¿vale? Así que, Irene, terminamos ya
Y cuéntanos, si alguien quiere saber más de ti, aparte de que vas a venir a la comunidad en una masterclass, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden contactar contigo? Etcétera. Pueden encontrarme en mi página web, que es muy fácil, ireneortegaandreu.com, ¿vale? O en Instagram también, que es Irene, ahí necesito revisar, Irene_Ortega.ventas. Si ponen Irene, mentora de ventas, salgo y oye, cualquier cosa que necesiten. Y además nos veremos este jueves con muchas ganas de darles caña y aprendizaje. Eso es, eso es. Así que nada, Irene, muchísimas gracias A por ti. este ratito, por el ratito que vamos a pasar también el próximo jueves en directo. Y nada, creo que ha sido muy interesante, que hemos hablado de ventas. Muchísima gente de nuestra comunidad nos comenta que uno de sus grandes problemas es la parte de captación, que bueno, nos cuesta en general, nos cuesta mucho vender y creo que hay que hacer mucho trabajo ahí. Hay que quitarle mito a hay gente que sabe vender, que se le da bien de forma natural y gente que no, porque eso también se entrena, aunque evidentemente hay gente que puede tener cierto punto o cierta manera de ser que le sea más cómodo o no, pero eso se entrena absolutamente. Y entonces, bueno, creo que nos ha abierto un panorama ahí que decir, bueno, pues yo a lo mejor también quiero mejorar esta parte y me tengo que formar en esto. Así que La muchas práctica hace el maestro. gracias. Eso, totalmente. Así que nada, muchísimas gracias, Irene, A y ti. nos vemos muy pronto, ¿vale? Muy bien, nos vemos pronto, Fabi. Venga, Buenos genial. días. Y a ti, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado, pues no olvides suscribirte a tu podcatcher favorito y dejar tu comentario de 5 estrellas. Y ya sabes que puedes escribirnos a somos@avcomunidad.com con cualquier sugerencia, idea o carta de amor que quieras mandarnos y que aquí te esperaremos la próxima semana. Adiós.